Bueno, primero muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Eh, Como vieron en el anuncio, mi nombre es José Matamoros. Soy un concept artist, más o menos, aunque aprendí algunas cosas sobre arte alrededor de mi educación, ha sido mayormente por mí mismo aprendido. Trabajo actualmente en Reino Unido en una compañía de videojuegos llamada Frontier Developments. Y comencé allí como marketing artist y recientemente, hace un año y pico, me pasé ya a concept artist. Y he estado trabajando de eso y hoy les vengo a enseñar un poco de lo que es mi proceso y también algo de lo que hago adentro, lo que puedo mostrar, porque en este punto aún no puedo mostrar el trabajo que he hecho a nivel de concept, pero sí puedo mostrar lo que es a nivel de marketing artist. Ya, y estaría muy feliz de contestar sus preguntas cuando llegue el momento y díganme nomás qué quieren saber. Ya, bueno, para empezar, comenzaré con el arte que para promocionar el evento en la pequeña charla. Esta arte originalmente comenzó cuando yo vi, esto es como fue un ejercicio de diseño de personajes. Ya, entonces cuando yo vi el personaje de Grogu en The Mandalorian, a mí me fascinó. Entonces yo decía, wow, me quedé con tantas cosas en la cabeza de ver las primeras temporadas y dije, este personaje, wow, sería increíble ver cómo se llegaría a desarrollar, qué llegarían a hacer con este personaje. Entonces yo me dije, ¿por qué no plasmarlo? ¿Por qué no explorar esto por mí mismo? Y me lancé a hacer esto. Yo llamé a este proyecto Grogu de Mandalorian. Bueno, lo primero que hice fue desarrollar como una base ok, esto es más o menos lo que consideraría yo que sería un globo mayor, ¿ya? Y comencé a explorar, primero como una pequeña base de personaje, como, ok, vamos a ver qué hacer con este personaje. Y primero fue explorar qué tipo de armaduras podría llevar. Algo que en este punto me llamó la atención y que lo quise plasmar en el siguiente parte del proceso es como que darle a Grogu una parte de armadura del Mandalorian, de su papá Mandalorian. Entonces, después de explorar esto, me quedé mucho con esa idea. Ya, y también tratando de explorar ciertos approach en el diseño de armadura, tal vez más ligera, tal vez más cuadrada, tal vez un poco más grande, ya, que cubra un poco más el cuerpo, ya. Eh, Hasta la idea de ponerle zapatos y los zapatos hacerlo como estilo ninja. Ya. También, por ejemplo, el elemento de la capa que me gustó mucho. Y por ejemplo, aquí usé tres diferentes approach. ¿Ya? Uno es como el papá, que era el mismo estilo de capa, como el maestro de Jedi de él, que en este caso Luke. Y por último, algo que pareciera similar a la ropa que él llevaba de niño. Al final me fui por, creo que una combinación de estos dos. Ya. Mm, Después también intenté explorar un poco lo que es el casco. Creo que no lo logré tan eficientemente como me gustaría. Al final me fui por algo así. No, igual no los usé mucho para las piezas, pero como ese, pero fue interesante buscar opciones. Creo que para el detalle de las orejas, he visto que otras personas lo hacen como que con las orejas afuera, pero no me parece muy práctico como armadura de Mandaloriano. Entonces al final dije a lo mejor puede ser algo como una especie de casco samurái, eh, que al menos pueda dar la idea de, ok, se pone el casco y tiene cubiertas las orejas de alguna manera. De ahí hice algunas opciones para cabello. Eh,
Una fue el Mandom, que es este de aquí, es un pequeño moñito atrás. Eso también, el cabello, me gustó mucho la idea de que, puede ser que simplemente tenga cabello blanco. Me parece interesante. De hecho, eh, los colores que traté de mantener en el personaje siempre fueron los que yo veía en el personaje de bebé, y dándole más una intención de que ese es el color de Grogu. No es que es un color de bebé, de Baby Yoda, sino ese es su color natural y así va a crecer. Eh, ya, después me fui como un estilo como el Mike Mickelson, dije aquí. Por último, un estilo samurai. Y hice algunos dibujos ya explorando más o menos qué opciones puede hacer. También para explicar, siempre es interesante hacer estos tipos de dibujos como para explorar qué tipo de acciones el personaje puede hacer o cómo es, o explorando qué tipo de expresiones puede tener. Y ya. Aquí hice una pequeña exploración de un grupo, eh, no diría adolescentes, pero sí joven, más crecido, con un pequeño coso Jedi, una pequeña trenza que sabían tener, y otro como ya un Grogu ya veterano, así ya con batallas de, como es con marcas de batallas, así, con un ojo que ya no le sirve, o alguna cosa así, o la oreja recortada. Entonces, como que algo que ya tiene su experiencia, pero sigue siendo, que quería mantener como que una buena actitud del personaje, es feliz, ¿ya? A pesar de todo. Y un toque de sabiduría también en el semblante. Ya, después hice ya esta ilustración un poco más elaborada porque, mm, o sea, este se me ocurrió, o sea, eh, mientras hacía, tenía planeado todo el resto, porque originalmente quería hacer una ilustración de esta que ven a la izquierda. Decía, esa voy a hacer ya. Pero después se me ocurrió esta y me puse a hacerla, ya con todos los elementos que había desarrollado. Y la idea es que presentara un Grogu joven y me gustaba mucho la idea de que tuviera el sable láser de Luke y el sable láser negro, que es el principal de los mandalorianos. Y jugar con esos elementos para mostrarlo como una buena composición, así de mostrar el personaje. Y ahí por último hice esta que era el Grogu meditando. Y como quería darle un toque más, como más místico el asunto, lo hice esta vez como un Grogu ya mayor, ya tratando de recrear un poco lo que es, bueno, me inspiré en algunas ilustraciones del mismo Yoda y un poco lo que, las veces que él medita en el show, como para llegar a este punto. Y, y esto fue para mí el acabose del proyecto, fue como que con esto lo remato ya, con esto acabo el proyecto y me gustó mucho poder hacer esto porque eh, parte de este tipo de proyectos para mí son como una especie de, con esto yo trato de mejorar, ya trato de impulsarme un poco más en el nivel que puedo llegar. eh, y, y aparte de eso, divertirme un poco con esto y con los resultados. Y ya, pues ese fue la pequeña aventura con Grogu. Mm. A ver, algo de trabajo personal. Aquí ahora les voy a mostrar algo de lo que hago aquí en Frontier. Yo comencé aquí como marketing artist, que es una posición en donde tú haces piezas de arte, le llaman key arts, que son usadas para toda la publicidad en general de diferentes juegos. En el que yo más trabajé fue un juego llamado Planet Zoo, ¿ya? Eh, y es un juego de gestión donde tienes que como ir construyendo tu zoológico. Este fue el primer Kiar que realicé para ellos. La verdad es que fue una travesía muy grande para mí aprender cómo es el proceso porque eh, era muy nuevo el proceso que ellos usaban para hacer cómo es los Kiars. Pero
ante todo, y a pesar de ser nuevo para esto para mí, creo que fue un buen resultado. Mm, Estos keyarts siempre tienen un nivel de detalle bien elaborado y tienes que manejarlo de una manera en que sea súper conciso para usar. Esto fue eh, con el tiempo a veces también era interesante porque tenías que subir el nivel de lo que presentabas, digamos, a nivel de detalles, ir trabajando mejor las composiciones. Y a ver, vamos con el siguiente. Estos ya fueron uno de los últimos que realicé antes de cruzarme. Creo que estos fueron de los que más me gustaban porque ya me sentía mucho más cómodo realizando todo el proceso, desde el proceso de... Yo hacía concepts para esto, para este tipo de ilustraciones, porque me sentía más cómodo explorando de esa manera, porque el método que que originalmente que usaban ahí era un poco más directo ya, pero sí me tomaba el tiempo para explorar esto y ir presentando mis proposiciones de esa manera. Y este, por ejemplo, fue uno de los que más me gusta por cómo quedó cómo quedó en sí la composición, los colores y el animal en principal, el héroe animal. Este es otro tipo de key art que se hacen para paquetes de animales que no son, que son diferentes. Vienen con mucho más cosas y estos solo vienen animales nada más. Este también me gustó mucho. eh, Fue muy bonito de hacer y me gustó en general cómo quedó la composición. Este fue también otro que me gustó también bastante hacer. Creo que aquí ya es cuando le empecé a agarrar más el ritmo a este tipo de ilustraciones. eh, que era ya empecé a tener mi propio método de cómo realizar las capturas de todo esto y componerlas de una manera en que fuera eh, fácil para mí ponerlo. Eh, y por último, esta es la última que realicé antes de pasarme a Concept. Aquí le hicimos en conjunto con otra persona, que es otra de las personas que trabaja como marketing arte ahí, éramos tres. Él me ayudó con la parte principal directa, la del frente aquí, y algunos de los fondos, y yo hice la parte de en medio. Aquí lo que quise replicar eh, fue más que nada quise tener algunos tonos similares a los de Studio Ghibli, porque había como este tema asiático en este punto, entonces dije, bueno, ¿por qué no poner esto y jugar con esta idea? Y una vez más me puse como easter egg aquí. Y bueno, esta fue la versión de Kier para la versión de consola del juego. Si ustedes buscan este juego creo que se lo venden en PlayStation, sí, en todas las consolas de nueva generación, van a encontrar esta ilustración en particular. Y creo que con esto acabamos esta parte. Ya, y de ahí les voy a hablar un poco más de mis trabajos personales más recientes. A ver, este es mi proyecto que llamé el Druk, ¿ya? ¿Cuál era la idea aquí? Eh, se me vin- Esto se me ocurrió viendo Game of Thrones, ¿ya? Cuando yo había una parte en Game of Thrones donde ellos mencionaban, ¿ya? De que los dragones de los Targaryen llegaron a un punto en que eran tan pequeños como un perro, ¿ya? Porque simplemente no daban para más, digamos, eh, se estaban degradando, ¿ya? Entonces me imaginé que a veces lo que hacen al criar animales, ya, es que a veces los crían entre parientes, ya, entre hermanos, ya, y empiezan a salir un poco más deformes, un poco más defectuosos, por así decirlo, ya. Entonces me imaginé, ¿cómo podría ser esto, pero con dragones? Entonces lo que se me imaginó es cruzar la idea de un dragón y un puck, y ahí salió el Druk. Ya, entonces, más o menos así empezó este proyecto.
La idea era hacer como que una especie de dragón hibridado, muchas veces, que sea chiquito, que sea chistoso, eh, pero que no dejara de ser un dragón, ¿ya? Aquí, por ejemplo, algunas exploraciones que hice como estos perritos malos pugs que les ponen trajes chistosos para como porque son tan feos que son bonitos. Bueno, yo lo encontraría bonito, pero pero sé que se ven muy chistosos con ese tipo de trajes. Entonces me dije, ya, porque el Druk no puede tener este tipo de trajes también. Asimismo, cada, cada dibujo que hice también exploraba un poquito de que las posibilidades, o sea, qué tipo de cuernos puede tener, eh, si pueden ser más grandes, si pueden ser más chiquitos. ¿Ya? Y también acentuando más las características que quería dejar en claro que tuvieran, por ejemplo, la coraza del frente, que tenían una barbita como de iguana, ¿ya? Y la colita muy como de dragón, pero torcida, ¿ya? Y también explorando un poco los colores para ver cómo podía ser. Y por ejemplo, aquí los puse en algunas situaciones. Como sigue siendo un dragón, me lo imaginé que el Druk podría seguir durmiendo sobre cosas doradas o que le guste dormir sobre cosas doradas, porque sigue siendo un dragoncito, ¿ya? O que sea como un dragón súper serio, sí. O sea, sigue teniendo su carácter de dragón a pesar de ser tan chiquito. También me imaginé haciendo otro tipo de actividades, por ejemplo, peleándose como puxitos, así, como animales, así, digamos, como para explorar más la naturalidad del animal, o cómo sería si tuviera huevos, ¿ya? Porque sigue siendo un animal, pero quería mezclar, por ejemplo, en este caso, a una mamá pug, la pose de una mamá pug con los huevos de dragón. Ya, por último, esta fue con la que rematé este proyecto. La idea aquí era que algunos Druks, algunos de estos dragoncitos, salieran con alguna mutación recesiva, ¿ya? Y al hacer eso, ¡pum! Los manes salen con alas y pueden volar. Entonces es como un pequeño dragoncito volador. Ay, disculpa, Josh, ¿me escucho? Ujú, Muchas gracias. Oye, quería preguntarte, ujú. estas exploraciones que nos estás mostrando, ¿las usas para encontrar la apariencia de la criatura? ¿O esta los haces con la apariencia definida y en esto solo te encargas como de darle más personalidad? No sé si... Si les puedo mostrar, digamos, lo que pasa es que no incluí tantos bocetos del principio, pero por ejemplo, si ustedes pueden ver, desde lo que comenzó hasta lo que termina ya va teniendo otro tipo de apariencia. O sea, más que otro tipo de apariencia, voy definiéndola más, ya porque al principio es como una exploración súper básica, no tengo algo así como, wow, es como que esto. Ya, sí mantengo algunas características, pero por ejemplo, con el tiempo lo fui estilizando un poco más, ¿ya? Porque ya estaba más seguro de que, ok, este animal tiene que tener estas características. Sí hice algunas otras exploraciones que no las puse aquí, por ejemplo, analicé cómo puedes tener otros picos o otro tipo de cara, ¿ya? Aparte de estas, ¿ya? Pero como es, no quería poner como que tantas imágenes del mismo proyecto, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero sí hubo esa exploración en esto de aquí. Ujú. Bueno, sí, eso responde a tu pregunta. Ok, muchas gracias. Como tal, la exploración te tomó, bueno, ahora que lo dices, pues sí me parece como pues esperable, te tomó muchos más dibujos que los que nos estás mostrando, ¿no? Sí, o sea, aquí más me centré en mostrarle en piezas finales y cosas que ya tenía más definidas. Como es, no sé si a lo mejor hay tiempo, podría pues, mostrarle algunas cosas más de esto, pero déjenme saber si al final quieren ver esto. Ay, Ya, bueno, si hay tiempo estaría genial. Muchas gracias. muchas gracias a ti. Y aquí les pongo un pequeño video de cómo fue el proceso de hacer la última.
Eh, la última ilustración de esto. Eh, algo así también, como es... mm, he estado utilizando iPad para muchas de las ilustraciones que ven aquí, no las primeras ni las del trabajo, pero por ejemplo las últimas personales he usado mucho lo que es iPad. Muchas gracias, Josh. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí. Yo tenía una pregunta. A modo de consejo como para portafolio para enviar a estudios como los que has trabajado, bueno, esa industria, o sea, Ujú. ¿recomendarías justo ahorita que nos muestras, o sea, las piezas como terminadas o el proceso o depende de la vacante? Este, Muchas, o sea, yo te diría, eh, depende del estudio al que tú quieras ingresar. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tú quieres entrar a Blizzard, tienes que probar que tú puedes hacer ilustraciones que tengan una pila hacia Blizzard. O sea, que tenga algo que sea similar a ellos, ¿ya? Y eh, también demostrar tu proceso de pensamiento. O sea, tienes que, por ejemplo, si muestras un concepto, tienes que mostrar no solo el arte final, sino tienes que decir cómo llegaste ahí, cuál fue el razonamiento detrás de esto, cuáles fueron las referencias eh, y qué tipo, cómo fue tu proceso mental para llegar a eso, ¿ya? Pero tienes que irte tienes como que demostrarle a la compañía a la que tú quieras ingresar, porque tú tienes, que tú tengas en mente ya, eh, sabes que como es, sí puedo hacer algo como lo que tu empresa quiere, sin dejar, pero claro que no tienes que simplemente imitar el estilo, sino es que simplemente es como que desarrollarte mm, en algo, como es que sea afín a la compañía. Ya, ok, también, si te puedo decir una cosa, es como que tienes que mostrar que aunque tienes, que puedes hacer algunas cosas de diferentes estilos, por ejemplo, eh, que puedes hacer paisajes, pero también puedes hacer exploración de environments, también puedes hacer props, ya. Tienes que tener tu especialidad, tienes que dejar en claro de que sabes que yo soy bueno haciendo personajes o yo soy bueno haciendo environments, ¿ya? Eh, porque si pones muchas cosas, se va a ver como que tu portafolio no está enfocado en algo, ¿ya? Y eso también se ve un poquito mal porque es como que mm, eh, mm, no estás como que no sabes qué como que no hacer. haces nada bien, digamos, ¿no? No, es más bien como que Apuntas a todo y... es Ajá, como que qué exactamente quieres ser, en qué quieres especializarte, ¿ya? Eh, sí, entiendo. y ya pues, y ya pues, y si por ejemplo quieres trabajar como es para una compañía que hace juegos del espacio, tienes que demostrar que sabes que, por ejemplo, si entras, tienes, por ejemplo, yo tengo un amigo acá ya, que el tipo se especializaba mucho en hacer robots y naves. Y eventualmente él brincó a una compañía que hace juegos espaciales, ya que hace juegos con, ¿cómo es? Con robots y naves, ya. Pero era porque él enfocó su esfuerzo a eso, ya. Tienes que analizar bien, o sea, ¿sabes qué tipo de compañías me gustan? ¿Qué tipo de juegos en los que me gustaría trabajar? Y cómo puedo hacer que mi arte vaya hacia ese punto, ¿ya? Pero claro que tratando de Ok. mantener un estilo propio, ya digamos, no tienes como que sacrificar tu estilo solo para parecerte a tal cosa, no decir, yo puedo hacer trabajos eh, con mi estilo, pero que hagan appeal a la marca que quieres, en la que quieres trabajar. Ujú. Ok, muy bien. Y entonces sí mostrar, o sea, sí mostrar proceso, pero solo, digamos que centrado en cómo llegamos pues al estilo o al punto como final, ¿no? Pero no tan, a lo mejor así como nos mostraste aquí, ¿no? No tan extenso, pero sí como más guiado, ¿no?
O sea, tiene que ser un balance, digamos. Tampoco es como que tienes que poner tantas piezas, sino es como que algo como que conciso. O sea, ok, esto. Y ya, déjame ver si a lo mejor yo puedo mostrar algo que tengo aparte para, como es para hacer eso. Ah, ok. Eh, a ver, y ahí, ya, a ver, ya, otro, el último proyecto que he estado trabajando es, bueno, aparte de otras cosas, como es este último ha salido así por hacerlo algo rápido, pero sin pensarlo tanto. Ya, pues. Lo último del 8 que es como una especie de reimaginación de los personajes de la vecindad del Chavo, como personajes de Last of Us. ¿Ya? Eh, mm, por ejemplo, para el personaje de Don Ramón, no solo quise hacerlo como una especie de superviviente, sino es que me puse a ver eh, qué estilo de ropa se usaba más en los 70, ya cuando el show estaba en boga, ya, y cómo mezclarlo para que sea algo como que, ok, este puede ser un superviviente en ese mundo, ya, y pero manteniendo como es elementos del personaje. Ya, porque básicamente lo que quiero hacer aquí es que ya sí, es el mismo personaje, pero con un atuendo de superviviente. Para eso, busqué referencias, ¿ya? Ah, mm, 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 ya, aquí lo que trataba de tener ya es ver, eh, son algunos enfoques. Primero es como, ¿qué tipo de elementos quiero en el personaje? ¿Qué tipo de poses quiero tener en el personaje? ¿Ya? Qué tipo de expresión quiero que el personaje tenga. Por ejemplo, yo originalmente había hecho al Don Ramón, pero sin, sin esa barba de 3 días, ¿ya? Pero de repente vi como las referencias, ¿verdad? Eh, este personaje de estos episodios vaqueros del Chapulín, que tenía esa barba de 3 días. Entonces, dice, ¿sabes que eso puede ser un buen elemento? O por ejemplo, de ahí, por ejemplo, los elementos de la ropa me inspiré como es en esta película Once Upon a Time in Hollywood, ya como es con el personaje Brad Pitt, ya, y otros elementos más, así como la mochila. Aquí me olvidé poner la referencia, pero tenía una referencia de una mochila de los años 70. Y por ejemplo, la linterna también es una linterna de esos tiempos, ya. Que yo me acuerdo que, por ejemplo, en la casa de mi abuelo había esas linternas, pero eran ya linternas viejas, ya. Ya, pues, y con esos elementos mezclarlos para hacer como es esto en el tono de la fea, como sabes que con un poco de ropa derruida, manchado, el personaje está con cara de cansado, así, mm, y está herido, y ya, cosas así. A ver, y aquí está el pequeño proceso. Miren que comencé con una pose y la tuve que ir cambiando también. A veces tengo que hacer unos arreglos una vez ya tengo definido cierto nivel del personaje. Y así fue el proceso aquí. eh, Ya, y creo que con eso terminó esta parte de la presentación. Ah, mm, 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 mm. Bueno, ahora déjenme mostrarle algo. Si tienen alguna pregunta, también díganmela. Eh, Este, bueno, yo estaba viendo que es bastante grande Frontier Development. Lo que quería ujú. preguntarte es si el pipeline que tú usas para desarrollar tu trabajo es compartido por todos los concept artists de la compañía o depende del proyecto. Depende del artista, porque realmente, bueno, hasta ahora ya como es,
al menos la experiencia que yo he tenido, los concept artists, como que la gente que está a cargo, aunque te dan ciertas pautas de, sabes que queremoslo de cierta manera, sí te dan mucha libertad para decir, sabes que hazlo como se te sea mejor para ti, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay ciertas tasks, como es que algunos artistas que conozco lo manejan de una manera más artística. Sí, a lo que me refiero es que usan más técnicas de pintado, más tradicionales. Digital, pero o sea, pintado digital. Pero otros son como más prácticos y dicen, no, voy a hacer photobashing y ¡pum! Saco esto rapidísimo. Entonces, pero cada quien tiene su proceso. Ya como es, no he visto que sea como que tienes que hacer esto de tal manera, sino más bien es como, solo necesitamos este producto, ahí verás cómo tú lo haces, pero termínalo, o cómo hazlo en el tiempo adecuado, ¿ya? Eh, mm, sí, eso responde a tu pregunta, porque realmente no veo que haya como un proceso muy específico para hacer algo. Sí hay otros procesos, por ejemplo, en marketing art, cuando era marketing artist, ahí sí había un proceso para hacerlo. Claro que tú podías tener cierto nivel de libertad para manejar la dirección de arte, pero el proceso tenía que ser similar para todos los marketing artes. O sea, tenías que hacer los mismos pasos para tener las partes para hacerlo. Pero ya como tú lo trataras, era cosa tuya, ¿ya? Pero ahí sí, ¿ya? Pero para los concept artists, como que no hay tanta limitación en ese aspecto, porque tienes que explorar y parte de esa exploración es como que no tienes que tener un límite en particular de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, hay gente que usa bastantes 3D para hacer los concepts, pero otros son más tradicionales, ¿ya? Entonces, otros son como que si tengo que diseñar algo, eh, me tomo cierto tiempo para hacerlo y otras personas son como, no, tengo que hacerlo rápido esto. Y entonces, eh, sí, cada artista tiene como que su método, lo único es como que siempre te mantengas dentro del que llegas al deadline, o sea, como que no te pases mucho de eso. Eso es lo que más o menos ellos se enfocan, ¿ya? Ah, muchas gracias. Bueno, suena bien que menciones que son bastante abiertos con el proceso de cada artista. Pero depende mucho de la compañía, o sea, en Frontier es así, pero yo no sé en otras compañías. Claro. De hecho, aprovecho, bueno, para preguntarte si la plantilla de Concept Artist da abasto suficiente a los proyectos que están en desarrollo o Sí, si hacen outsourcing de repente para contratar. creo que hacen outsourcing, pero para otras cosas, ya. Sí sé que lo hacen, pero solo es si que se cortan de tiempo, pero usualmente no es así. A lo que entiendo, eh, todo está muy ordenado de una manera en que pueda salir adelante. Que sí hay outsourcing, pero son para otros tipos de elementos dentro de la compañía, pero no puedo especificar mucho. Eh, ujú, pero sí, Vale. eh, Entonces, concept art, o sea, hacer outsourcing para concept art, de momento no, no hasta donde tú estás enterado, ¿no? no estoy seguro porque es que hacen outsourcing para algunas cosas, ¿ya? Ya, Pero ok. yo no he oído mucho cómo es en el departamento de concept, ¿ya? Sí lo oía más en el marketing artes, pero era para otras cosas y también para otros departamentos, pero eh, lo que sí entiendo es que sí hay compañías que se dedican a hacer concept artists para otras compañías. Ya, de hecho aquí en Cambridge hay un estudio que hace eso. Bueno, no en Cambridge, en UK. En Reino Unido sé que hay unas compañías que hacen eso, ya que tienen, se dedican a hacer concepts y ilustraciones y key arts para otras compañías. Ujú. Ok, muchas gracias. Creo que hay varias, pero destaca mucho Aeromohack, que es la que más, bueno, Sí, yo he exacto. visto.
Sí, hay algunas, pero más, pero no te sabría decir nombres ahorita porque ya, pues, como tú dices, mencionan algunas. Ujú. A ver, bueno, algo que le quería mostrar un poco es el proceso que estoy haciendo con el segundo coso que estoy haciendo para lo último del 8, este pequeño proyecto personal. Ay, déjame ver, porque me está fallando un poco el mouse. Ah, a ver, ahora estoy haciendo el personaje de la Chilindrina. Estas son las referencias que está usando. Ah, más que todo la pose, el vestuario, un poco como no hacerlo completamente igual, sino algo más creíble para hacerlo de un superviviente. Y también las poses de la cara de María Antonieta de las Nieves, como para sacarlo de personaje. Entonces, primero empecé con como que con base a la altura de él, cómo hacer al personaje de la Chilindrina, pero un poco más como una niña de verdad, en comparación al papá, digamos, al personaje, y no como un adulto que hace de niño. Estos fueron los primeros, el base, el boceto base de esto. Después terminé con algo así, que lo fui puliendo un poco. Aquí le mejoré un poco las proporciones, ¿ya? En vez de hacer las trenzas igualitas a la del personaje, lo hizo algo como más natural, así por eso como me basé en este peinado. Eh, que lo vi un poco más natural para una niña. Y ya estaba aquí perfilado. Y con esto fue en que empecé a dibujar. Mm, ya, y esto es lo que tengo hasta ahora. Eh, igual estaba haciendo algunas mejoras en algunas de las proporciones y de ahí ya me iba a poner a pintar. Y bueno, como es, dígame si tienen alguna otra pregunta. Bueno, sí les iba a mostrar algo más, pero díganme si ustedes quisieran ver algo más del proceso de personaje, para ver si lo busco por acá. ¿Actualmente usas bashing para personajes o...? Sí, lo uso también para trabajar. Bueno, si les puedo mostrar algo que tal vez les ayude para el foro bashing. Eh, Esta página me ha ayudado mucho últimamente, bueno, no últimamente, desde hace algunos años, como es para el foro bashing. Eh, Me acuerdo que se la vi originalmente a un artista que hacía personajes de chicas con armaduras eran como medievales, pero futuristas, así con elementos sci-fi. Entonces, me quedé, wow, qué increíble, ¿cómo sacará las referencias, man? Entonces, el tipo decía, ¿cómo es? También me acuerdo que es cabezas de robots, así súper súper elaboradas. Y, por ejemplo, era una cabeza de robot que era como un casco medieval, pero con cosas futuristas. Entonces, me pongo a ver el proceso del video del man y se metía a esta página eh, y buscaba cómo es un casco futurista, ya. Y el tipo hacía así, y ya, pues en vez de buscar la foto, a ver qué foto cuadraba para la pose, ya solo tenía aquí un coso 3D. Ya con Alt le manejaba la iluminación y pum, hacía la captura y empezaba a hacer photobashing. Y yo qué, qué fácil, ya. Ya. Y desde ahí seguí usando esta página para todo. De hecho, por ejemplo, si ustedes quieren hacer ambientes, ¿cómo se llama esto? Ajá, ajá. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es eso?
Sí. Ya. Déjame ver si encuentro uno bueno. Ya, por ejemplo, algo así. Ya, si necesitan como para hacer foro bashing de algún escena urbana, pueden buscar así, pueden usar esto, como es, por ejemplo, esto es muy limitado el nivel de iluminación, pero como es para poder armar esto, que es genial, ya. Entonces, eh, ya esto es un buen ejercicio como eh, para explotar el ingenio, ya, porque tú puedes tener muchas de estas cosas, pero sabiéndolas juntar bien, puedes sacar una buena ilustración, ¿ya? Y, y esta página tiene bastantes recursos así ¿cómo es? Eh, de escaneos así, ¿ya? No todas tienen, las que son más capturas de lugares reales, no tienen el coso de la iluminación, no todas. Algunas sí tienen, ya. Pero ya te ayudas con un buen ángulo, ya. Entonces puedes hacer algunas cosas, ya. Aquí ya depende mucho de tu ingenio e imaginación. También, por ejemplo, para buscar algún tipo de referencia o pose, ya. No no es tan, sabes que como que de que, ok, aquí tengo la pose exacta que necesito, pero eh, sí hay mucha facilidad de que si encuentras una pose que te pueda ayudar para tu personaje, también la puedes mover, así que puedes buscar ángulos que te ayuden rápido, ¿ya? Que eso es más o menos lo que yo hice con el personaje de Don Ramón para la pose. Encontré una pose que es la que quería, ¿ya? Pero no era el personaje de Don Ramón, simplemente tenía la pose y tenía una ropa un poco similar, algo con la que podía trabajar, ¿ya? Y aparte que ya, si tienes como quieres tener la referencia de la iluminación, al menos una base, ya, esta página te ayuda bastante. Bueno, eso es una pequeña recomendación que les digo, se llama sketchfab.com. Si ahí lo quieren ver, a lo mejor les pueden ayudar. Ya. Y, y qué más. Ya. Y de ahí. Bueno, también, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, para escenarios, tiene muy buenas eh, capturas naturales, así puedes armar cosas muy bacanas. Pero ya es como que aquí ya va lo que tú puedas imaginarte, digamos, cómo puedes, ahí viene el ingenio de concept artist, ya, cómo puedo tomar todos estos elementos y hacer de una manera concisa que se ve bien. Bueno, y así con esto. Y si quieren, podemos seguir conversando y ustedes me van preguntando alguna cosa y, cómo es, y yo les puedo ir diciendo más o menos lo que, en lo que en mi experiencia les podría decir. Yo tengo otra pregunta, ¿sí me escucha bien? Ujú, Sí, bien, entonces. Quería preguntarte, bueno, he visto que varios artistas mencionan como que la rapidez o la velocidad, pues, sobre todo creo para concept art, es ujú. como clave para poder desarrollar como varios conceptos muy rápido. ¿Tú tienes algún método que suelas usar o sea, como práctica, digo, además de la práctica, ¿no? Porque pues eso ya es como a lo largo de los años, ¿no? Pero ¿tienes algún como método en específico que uses como para, no sé, dibujar más rápido? Por ejemplo, el método, o sea, mm, depende mucho cada artista cómo lo vea, porque por ejemplo, a ver, si te digo, por ejemplo, algo que he visto acá ya, eh, algunas cosas para tener en cuenta ya. Tengo, por ejemplo, algunos conocidos que su manera de ser rápidos es dibujando, ¿verdad? Porque ellos son rápidos y tienen tan practicada la manera en que ellos presentan los conceptos dibujados,
que para ellos es rápido, digamos, esa es su rapidez, ¿ya? También, pero otros, por ejemplo, para diseñar ciertas cosas usan bastante el photobashing y se les da bien eso. Entonces, no pierden tiempo. Por ejemplo, aquí había algo que no puedo decir ya, pero yo me acuerdo que había una tarea en específico que aquí hacíamos, ¿ya? Y tengo un amigo que nosotros le decimos que es una máquina el tipo, porque hace photobashing hartísimo, pero el tipo es súper práctico para hacer las cosas, ¿ya? Entonces, eh, este task que hacíamos aquí, el man lo sacaba rápido, ¿ya? Yo me tomaba mi tiempo, yo a veces me sentía mal en comparación con eso, pero todo era chill, o sea, la gente me decía, no, no había problema, ¿ya? Él es él, ¿ya? Él es por su manera de ser, él trabaja así, ¿ya? Incluso otros directores que se tomaban su tiempo en trabajar, decían, Esteban es rápido para trabajar, porque el tipo era muy eficiente para hacer estas cosas. Pero parte de su eficiencia es que él no se tomaba tanto tiempo pensando en que si iba a salir bonito o no, sino es que él era práctico. O sea, a ver, voy a coger esto y lo voy a deformar así y listo, ya eso es todo. Y era suficiente para que se dé la idea. A eso también es otro punto, ¿ya? Bueno, pero antes de brincar ese punto ya. Pero tenía otro, por ejemplo, otros artistas que el mismo task se tomaban más tiempo aún que el que yo me tomaba, ¿ya? Porque querían pulirlo de una manera que era súper entendible y casi que te vendían ya lo último, ya el final para que el artista 3D trabaje. Y los dos approach estaban bien, ¿ya? Eh, claro que como es que hay gente que diría, no, es que tienes que ser rápido. Depende mucho de los tiempos, del proyecto. Y pasando al otro punto que iba a decir, ya también a veces como artistas tenemos la idea de que, ¿sabes que somos perfeccionistas a veces, ¿ya? Entonces, eh, nos tomamos más tiempo del que deberíamos hacer esto. Y yo he notado que a veces no necesitas algo tan elaborado como para acabar el trabajo. Entonces, para las primeras opciones, por ejemplo, siempre se me recomienda por acá, es como que solo dibuja algunas opciones sencillas, ¿ya? No tiene que ser tan elaborado, no tiene que ser como arte final, sino que tienes que decir, eh, esto va a ser así asado, pero con bolas y palos, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Eh, Y todo depende del tiempo, ¿ya? Cómo es el tiempo, el enfoque y también cuánto uno como que no es que te limitas, sino es como que te pones una condición, es que tengo que mostrar esto de tal manera, ¿ya? Porque yo podría seguir perfeccionando esto por mucho tiempo, pero yo sé que en algún punto esto se tiene que acabar, ¿ya? Entonces, a veces el límite lo ponen otras personas, otras veces te lo ponen como es el mismo deadline del proyecto. Dice, bueno, eh, no importa que tanto lo quieras perfeccionar, a tal fecha tiene que acabarse. Entonces, eh, ya tienes que llegar a un punto en donde sabes que ya esto se ve bien, ¿ya? Al menos para el concept art he notado que es más o menos como que si es suficientemente bien hecho como para vender la idea, no como es, no necesitas darles más vueltas. Ok. Bien, entonces muchísimas gracias. Y así como es, Yes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. hola Santiago, no te Gracias. escucho muy bien. A ver, déjame ver, ¿se escucha mejor así? No, Un sigue poco habiendo mejor así se algún escucha. nivel de eco. Es que estoy, a ver, Ahí se escuchó mejor. ¿así se me escucha mejor? Perdón. Sí, ahí se fue mucho mejor. Ok.
Sí, tuve que desactivar los audífonos, perdón. Tengo una preguntita muy inquietante. ¿Qué te hubiera gustado que te enseñaran o aprender en este momento en el que ya eres concept artist? Yo soy maestro universitario y me gustaría, a veces enseño acerca del concept, del diseño y eso a mis estudiantes, pero muchas veces tengo la inquietud de enseñarles algo que sea realmente efectivo para que se desarrollen como artistas conceptuales. ¿Qué me aconsejarías o tú mismo qué te hubiera gustado aprender cuando pues, ya Mm, estando en el ruedo? o sea, fuera o sea, hay algunos aspectos del que me gustaría saber y no necesariamente es con el arte, ¿ya? Si puedo decir con respecto al arte, tal vez me hubiera gustado aprender cómo es más propiamente lo que es. Yo como yo digo, fui muy empírico, yo hice esto más por mí mismo, ¿ya? Eh, Tal vez me hubiera gustado perfilar más mi trabajo, eh, hubiera guiado más mi trabajo al tipo de estudios a los que me gustan, ¿ya? Con tipo de proyectos con los que me gustan, ¿ya? Al principio yo como que mm, estaba como que por todos lados, ¿ya? Y después llegué a un punto en que sabes que tengo que enfocarme en tal cosa, ¿ya? Eh, y ahí fue que empecé, pero sí me tomé mucho tiempo como es para llegar a esto, es como especializarme, okey, ¿en qué quiero ser bueno, ya? Y llegó un punto donde dices: "¿Sabes que Yo quiero ser bueno en personajes, me gusta dibujar personajes", ya. Entonces, es algo que me tomó tiempo descubrir por mí mismo, ¿ya? Eh, y otra cosa que me hubiera gustado saber y que lo aprendí eh, ¿cómo es? En el correr con el tiempo, ya, porque yo estuve buscando este tipo de trabajos casi por durante 10 años, ¿ya? Entonces, eh, algo que me hubiera gustado saber es cómo es eso de, sabes que tienes que estar preparado, tienes que enfocar tu trabajo al tipo de compañía a la que quieres ingresar, ¿ya? Eso es una. Eh, Otra, y esto es un poco fuera del arte, ¿ya? ¿Cómo estás preparado para vender tu trabajo? Eso, ¿ya? Por ejemplo, tienes que hacer un buen portafolio, tener un buen portafolio que muestre en qué está especializado, ¿ya? Y que tiene que ser fácil de leer, ¿ya? Eh, que sea, sabes que tu pieza principal, tu proceso de pensamiento y listo, ya, no muchas vueltas, ya. Eh, Algo, por ejemplo, que yo aprendí es como tener mi currículum listo para enviar, ya. Eh, y si quiero enviar a algunas compañías, me tomaba al menos una hora para enviar 3 currículums cada día, ¿ya? Eh, y tener un portafolio en PDF que yo pueda enviar y que no pese mucho y que tenga mis links de contactos rápidos. No tengo que poner muchas palabras, nada, sino es como que el trabajo se vende, ya. Eh, Ese tipo de cosas como me hubiera gustado saberlas al principio, porque al principio como que yo no sabía, solo mandaba más o menos lo que enviaba y era un caos, ya. Entonces, yo de a poco fui aprendiendo es que tengo que tener preparado mi portafolio, tengo que tener preparado mi currículum, el currículum tiene que ser súper sencillo. También, por ejemplo, el perfil de LinkedIn, eso también es bueno tenerlo bien armado, ¿ya? Porque es fácil que las compañías te busquen a través de eso. Otra cosa, y que yo lo aprendí ya llegando acá, y no sé si sería aplicable, pero lo vi más que todo con mi esposa y conmigo. El algoritmo de cómo funciona LinkedIn cambia mucho de acuerdo en tu locación, tu geolocalización, ¿ya? Entonces, resulta que mi esposo y yo nos volvimos más visibles para nuestros posibles contratadores estando aquí.
pero desde Ecuador yo no tenía tanta visibilidad, ¿ya? Eh, entonces, tal vez, ya, puede ser que esté hablando piedras ya ahorita, ya, pero de vez en cuando tal vez usar un VPN, ¿ya? Y mandar los currículums con el VPN, tal vez te hace más visible para la gente afuera, ¿ya? Porque sí parece que afecta de donde tú estés mandando eso. Otra cosa es que también ahorita los buscadores de trabajo son a nivel un poco automatizados. Entonces, eh, tienes que tener tus currículos de una manera en que puedas modificarlos online. O sea, por ejemplo, con Google tiene bastantes opciones para modificar tu currículum desde en línea ya. Entonces, eh, y resulta ahora que que si tú no tienes palabras claves que sean similares a las que requiere dice el requerimiento del trabajo, ellos desechan el currículum. ¿Ya? Entonces, como que puedes modificar de vez en cuando, sabes que tu currículum cambie frases claves de acuerdo a lo que tú le mandes al estudio. Otra cosa que también ayuda y que yo he notado esto, pero este es un poquito un paso más difícil, es que, y esto me lo han dicho algunos concept artists por acá, es como es que eh, si tú llegas a tener tu nombre en algún proyecto ya realizado, incluso indie, porque esto yo lo he visto con gente de Ecuador, ¿ya? Eh, ya es más fácil que compañías te tengan en cuenta para el trabajo. Eh, lo pongo por ejemplo, muchas de las gentes con las que yo trabajo habían trabajado por un tiempo en alguna compañía pequeña o X, ¿ya? Pero eso les permitió brincarse a otras compañías, porque ya ellos saben, ah, ya, este man ya ha trabajado, se puede confiar en que este man va a llevar bien los proyectos. Y tanto así que eso yo lo vi en extrapolación con, no sé si se acuerdan de este estudio que hizo este juego llamado To Live, que era hecho en Guayaquil, ¿verdad? Casi todas las personas que trabajaron en ese juego, que realmente eh, mm, que terminó saliendo y toda la cosa, pero no, eh, no tuvo como que así, como es, o sea, a lo que ¿a qué me refiero? Ellos trabajaron en este juego indie, salió el juego, y eso les dio suficiente impulso profesionalmente para que ellos salieran. Y al menos yo conozco, ¿cuántos son? Tres, cuatro. Eh, sí, cuatro personas. Ese es un estudio pequeño, ¿ya? Cuatro personas de ese estudio ahorita trabajan en diferentes partes de Europa, ¿ya? Solo por hacer el juego indie, ¿ya? Claro que fue un esfuerzo, ¿ya? Eh, mm, pero dio sus frutos, ¿ya? Otra cosa que ya a nivel más profesional, más de mindset, de cómo es, que de arte, ¿ya? Porque esto a veces es una prueba más para el espíritu, ¿cómo es? Para la resiliencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo llegué a contar como un par de cientos de negativas de mails que me enviaron, ¿ya? Y ya momentos en que me dudaba, ya sabes que por qué sigo mandando, ¿ya? Porque sí, solo te dicen que no, ¿ya? Entonces, había tiempo en que había tiempos en que me cortaba de mandar currículums y me enfocaba solo en hacer proyectos para el portafolio, ya, porque si no me iba a volver loco con tantas negativas, pero era como que paraba y un tiempo después seguía, ¿va? Eh, Otra cosa es como que eh, a veces, o sea, cuando yo estuve un tiempo estudiando en Argentina, ya me fui a estudiar 3D Art en Argentina. Y estando allá, me di cuenta de que aunque yo consideraba que dibujaba bien, que pintaba bien digitalmente, estaba en pañales ya en comparación al nivel internacional. Ya. Entonces, lo que yo me dije a mí mismo es que yo necesito estar al nivel
del que está afuera, ¿ya? Y no verlo como que si llegaré o no a hacer eso, no es como que tengo que intentarlo, ¿ya? Como es, y muchos de los proyectos que yo empecé a hacer al principio no fue tanto por ver, por portafolio, sino como es, eh, eh, sino por cómo es, por superarme a mí mismo, ¿ya? Eh, entonces, lo que yo me refiero es como que si ven los niveles al nivel internacional, si ustedes ven y sabes que se meten, por ejemplo, me gusta un juego de Assassin's Creed y buscan el libro de arte y ven unas ilustraciones y se quedan, qué bestia, sabes que siquiera puedo llegar a hacer algo así. Es como que no digan, no se lo pregunten, sino necesito probarme que puedo hacer algo así. Incluso si no llego a darme un trabajo en algo así, quiero probarme, aunque no me den trabajo de algo así, es que yo puedo hacer algo así. Ya, eso es más o menos lo que me dije durante el tiempo que estaba, como es, buscando trabajos. Eh, bueno, pero no sé si o ya me fui por las ramas o si respondí tu pregunta a ese respecto. Sí, me contestaste hasta más de la cuenta y muy bien. No sé si me alcanzan a escuchar. Te escucho un poco distorsionado. Bueno, en sí lo que yo digo es como que no le tengan miedo al estándar internacional, sino más bien díganle, esa es la meta, ¿ya? Esa es la meta y yo sí puedo hacerlo porque, ¿sabes qué? Hay bastantes latinos, nombres de latinos ahí, así que el talento hay, simplemente hay que proponérselo, llegar a ese estándar. Muy bien. Eh, sí me contestaste y muy bien y fíjate, la respuesta no es de lo que me esperaba. Te agradezco muchísimo de corazón. No, no, muchas gracias por querer saber lo que pienso de esto. Muy bien, pues ya el tiempo llegó al límite. Tú dirás, Josh, si O sea, quieres tener podría, si quieren, mostrarle un poco cómo es, algunas piezas de mi portafolio en línea para, cómo es, para terminar un poco esto, digamos, que no necesariamente son las que me dieron el trabajo por acá, pero sí son ejercicios que yo hice con el tiempo ¿cómo es? Para mejorar mi portafolio. No sé si quieran ver eso. A O mí me no, gustaría mucho. Muchas gracias. bueno, a ver, déjame buscarlo. No sé si mientras podría preguntarte cómo podrías describir una semana de trabajo cotidiana en Frontier Development. Eh, mm, la verdad, como concept artist es mucho más relajado que como marketing artist. Pero todo depende del task. La verdad es que creo que no he podido trabajar en otras compañías, pero creo que cada compañía tiene como que como que sus cosas tradicionales, así por así decirlo. Eh, mm, y, y bueno, ¿qué puedo decir? Ah, mm, mm, bueno, una semana de trabajo acá es relativamente, no iré tranquila, pero sí iré como eh, es interesante, si el task que me dan es interesante de explorar, pues, es divertido mostrarlo. Eh,
a veces un poquito, sí te limita un poco los tiempos de entrega, pero en general, como es, sí son proyectos o cositas que te mandan a hacer que son, esto es divertido ya. Y también, al menos por ahora, hasta ahora, como es, los jefes que me han tocado son gente muy fáciles de tratar y son gente que muy abierta a hacer, a ayudarte con cosas prácticas, o sea, esto hazlo así, puedes hacerlo así de esta manera. Entonces, mm, más que todo es como que es un trabajo divertido, pero con sus partes responsables en las que tienes que estar a tiempo, tienes que saber lidiar con la gente, eh, tienes que saber presentar el trabajo de una manera en que si lo haces de una manera muy buena, la gente mayormente no te pone ningún pero. También es como que tú tienes que centrarte o sea, me pidieron esto y lo voy a hacer esto. Si hay chance como para explorar algo nuevo o algo diferente, sí, se da chévere, pero usualmente es como que eh, si te, si te, si te guías por lo que los manes piden en el brief, es mucho más sencillo. Algo que yo que me ha asombrado trabajando en videojuegos es como que, al menos cuando yo empecé a trabajar, aquí éramos como, o sea, eran casi éramos como casi unas 700 personas, ¿ya? ¿Ya? Y ver tantas personas enfocadas empujando todos para una dirección, para sacar todo el material. O sea, por ejemplo, yo trabajo bastante en DLCs, ya como es todos los Planet Zoo, y ver a tantas personas enfocadas en una sola cosa, es al mismo me quedé, wow, me volvería loco de estar al mando de esto, ya, y ahí viene la magia de la coordinación de toda esta gente, de armar un videojuego, ya, no es algo sencillo, pero es una organización bien establecida como para que todas las partes vengan y, y saquen esto de la mejor manera. Ya, pero sí que es un esfuerzo de equipo súper fuerte, ya. Eh, mm, ¿Cómo es? Pero en general, no, el trabajo aquí, la compañía tiene es una buena compañía, ya, es un buen ambiente laboral en general. Ah, Muchas gracias, Josh. No, muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Eh, Agradezco mucho el tiempo que se han quedado, si se han quedado hasta aquí, y espero que alguna de las cosas que le he dicho les ayude en alguna manera. ¿Ya? Son muchas cosas, también hay que ver cómo es, al final cada una de ustedes tiene un proceso diferente y un camino diferente, así que lo que puede haber funcionado para mí no necesariamente funciona para ustedes, y no se limiten por lo que yo les puedo decir, sino exploren más opciones, especialicen, aprendan más cosas, digamos. Eso es lo interesante de esto, porque hay muchas maneras de trabajar esto. Así que nunca se limiten a lo que pueda decirle un curso, ¿no? Eh, Parte de su estilo de arte y de trabajo se desarrolla en el hecho de que no sepas cómo hacer algo. Porque ahí es donde comienza tu propia mente a trabajar esto. Ujú.